En Génesis, en el capítulo 49, los versículos 24 y 25 nos dicen: Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el hombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos, de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Solamente Dios, el Padre, puede dar este tipo de bendiciones que provienen de cualquier lugar y que son sobreabundantes, siempre y cuando nosotros lo tengamos como Padre y Dios. Tengan ustedes un cordial saludo. En este pasaje habla de los brazos, habla de las manos, y precisamente ahora vamos a enfocar ese tema. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés. Somos de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestro departamento es el Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas en la Cátedra de Anatomía Humana, y hoy veremos Miología del Miembro Superior, primera parte. Yo soy José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la UNSA. En el miembro torácico vamos a encontrar los músculos distribuidos topográficamente en una región del hombro. A continuación tenemos la región del brazo, luego tenemos caudalmente a la región del antebrazo y por último tenemos a la región de la mano. En miología 1 veremos pues músculos del hombro y del brazo. Los músculos del hombro están distribuidos en torno a la cavidad axilar. La cavidad axilar, que tiene la forma de una pirámide cuadrangular con una pared medial que está representada en este caso por las costillas, una pared posterior representada por la escápula, una pared anterior representada por el pectoral mayor y una pared externa. El vértice de esta cavidad está delimitado por el borde superior de la escápula por detrás, por el borde externo de la primera costilla medialmente, por el borde interno de la apófisis coracoides lateralmente y por el borde posterior de la parte media de la clavícula ventralmente. Entonces ahí tenemos los 4 bordes de esta pirámide cuadrangular truncada. Pues los músculos de la región del hombro también están distribuidos en torno a esta cavidad axilar. Tendremos músculos de la pared anterior, tendremos músculos de la pared medial, tendremos músculos de la pared posterior, todos estos que están allá atrás, y tendremos el músculo de la pared lateral, que es el deltoides. En la región anterior, en el plano profundo, vamos a encontrar 2 músculos, el músculo subclavio y el músculo pectoral menor. En esta imagen del néter, aquí estamos viendo además la aponeurosis clavipectoroaxilar. El músculo subclavio, como hemos estudiado en los huesos, se origina en el canal del subclavio, en la cara inferior de la clavícula, y termina en la cara superior del primer cartílago costal y de la primera costilla. El músculo pectoral menor se origina en la apófisis coracoides, en el borde interno de la apófisis coracoides, y termina en las costillas primera, segunda y tercera. Perdón, tercera, cuarta y quinta, de la 3 a la 5. Ahí tenemos precisamente las inserciones del músculo subclavio desde la cara superior de la primera costilla del primer cartílago costal a la cara inferior de la clavícula. El músculo pectoral menor desde las costillas 3, 4 y 5 hasta el borde interno de la apófisis coracoides. En esta imagen estamos viendo el músculo subclavio y el músculo pectoral menor. A este lado también vemos el músculo subclavio y el músculo pectoral menor. El plano superficial de la región anterior está representado por este músculo, que es el pectoral mayor. Como ya hemos indicado, tiene una porción clavicular, una porción external y una porción abdominal. Y desde esta amplia base de origen se dirige hacia el húmero y se inserta en el húmero por medio de un tendón bastante más estrecho que su origen, debido a que el músculo se flexiona primero y luego hace una torsión para insertarse en la cresta que está por debajo del tubérculo
mayor del húmero, en el labio anterior del canal intertubercular o corredera bicipital. Aquí están precisamente especificadas la porción clavicular, la porción external y la porción abdominal. Y aquí estamos viendo cómo las fibras superiores se dirigen hacia abajo y las inferiores se dirigen hacia arriba cuando el músculo se tuerce para dar mayor fortaleza y efectividad a la contracción muscular. El músculo pectoral mayor está cubierto por la aponeurosis pectoral superficial, por la aponeurosis del músculo pectoral, y todo lo que queda sobre la aponeurosis es superficial, y todo lo que queda debajo de esta aponeurosis es profundo. Entonces estamos viendo aquí las venas superficiales, ahí estamos viendo la vena cefálica en el surco delto pectoral, y en este otro lado estamos viendo la aponeurosis clavipectoroaxilar, que es aponeurosis profunda, que se origina en los labios del canal del músculo subclavio, se dirige hacia el pectoral menor, envuelve al pectoral menor, se inserta en la apófisis coracoides y de ahí parte una expansión triangular llamada ligamento suspensorio de la axila. ¿Cuáles son las acciones del músculo pectoral mayor? Primero, produce anteposición del hombro. Segundo, puede producir descenso de los hombros. Luego produce aproximación o aducción del hombro, extensión del hombro, flexión del hombro, rotación medial del hombro y flexión horizontal del hombro. ¿Qué hace el pectoral menor? Pues produce descenso de los hombros y produce anteposición de los hombros debido a sus inserciones. Ahí tenemos en este fisiculturista el pectoral mayor bastante desarrollado, sobredimensionado, ¿no? Ahora nos vamos a la cara posterior. En la cara posterior de la cavidad axilar vamos a encontrar los músculos distribuidos en varios planos, 4 planos. Este plano es el plano superficial constituido por el músculo trapecio y el músculo dorsal ancho. En este plano superficial, donde hemos mencionado al músculo trapecio, que aquí está desinsertado, pues lo encontramos al músculo trapecio originándose en la línea nucal superior, en el ligamento cervical, en la cresta o espina de la escápula y en el acromion y clavícula. También se origina en todas las vértebras torácicas, apófisis espinosas, y está inervado por este nervio, que es el nervio espinal. Aquí además en esta imagen vemos el angular de omóplato y los romboides mayor y menor, mayor abajo, menor arriba. Ahí tenemos las inserciones del trapecio. Su origen en la línea nucal superior, en el ligamento cervical, en las apófisis espinosas, desde la vértebra cervical 7 hasta la torácica 12. De ahí se dirige lateralmente para insertarse en la espina de la escápula, en el borde superior y en el intersticio, especialmente a nivel de tubérculo de la cresta, en el borde interno del acromion, ahí está el borde interno del acromion, espina de la escápula, el borde interno del acromion, y borde posterior en el tercio externo de la clavícula, ¿no? Ahí está la inserción clavicular de este músculo, que es el músculo trapecio. El músculo trapecio también, al igual que el pectoral mayor, está cubierto por esta aponeurosis del músculo trapecio y que se continúa también con la aponeurosis del músculo dorsal ancho. Como hemos mencionado, esta aponeurosis superficial, bastante resistente, va a delimitar los tejidos superficiales de los profundos. Estamos viendo aquí las ramas posteriores de los nervios dorsoespinales, de los nervios raquídeos. Sin embargo, como hemos mencionado, el trapecio está inervado por el 11º par craneal. El músculo trapecio también entra en la clasificación de los músculos axiobraquiales, ¿no? Axiobraquiales o axioapendiculares, porque se dirige desde el esqueleto axil hasta el esqueleto apendicular. Y pues sus mayores acciones están a nivel del miembro superior, que puede producir descenso de los hombros por su fascículo superior, por su fascículo inferior. Por su fascículo superior produce elevación de los hombros. Por su fascículo medio produce retroposición de los hombros. Y
también puede producir por su fascículo superior abducción del hombro, especialmente desde los 90 a los 150 grados. Puede producir flexión del hombro desde los 60 a los 120 grados. Cuando su punto fijo está en la escápula, puede producir, cuando se contrae bilateralmente, extensión de la cabeza y del cuello. Y cuando se contrae unilateralmente, inclinación del cuello hacia el lado contraído, y también puede al mismo tiempo extenderlo hacia el mismo lado. El músculo dorsal ancho es el otro músculo superficial de la región posterior y también es un músculo bastante amplio que tiene su origen, como verán ustedes aquí, en el hueso sacro, en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, en la cresta ilíaca, en el labio externo de la parte posterior de la cresta ilíaca, en la aponeurosis lumbar, en las últimas costillas. También tiene una inserción en el ángulo inferior de la escápula, se dirige hacia adelante y termina en el fondo del canal intertubercular por un estrecho tendón. Vean cómo la superficie de origen es bastante amplia y las fibras van convergiendo hasta terminar en este estrecho tendón que es paralelo al tendón de este otro músculo que es el redondo mayor. Ahí tenemos nuevamente el dorsal ancho con toda su amplia superficie de origen. Este es el dorsal ancho, este es el redondo mayor. Vean ustedes cómo el redondo mayor y el dorsal ancho son paralelos para ir a insertarse en el húmero. Este es el tendón del dorsal ancho que termina insertándose en el fondo del canal intertubercular y este es el tendón del redondo mayor que termina justo en la cresta que está debajo del tubérculo menor del húmero en inserción paralela a la del dorsal ancho. ¿Cuáles son las acciones del dorsal ancho? Que también es un músculo axioapendicular. En primer lugar, cuando se contrae bilateralmente, puede extender el tronco. Luego puede producir retroposición del hombro, puede producir aducción del hombro, puede producir rotación medial del hombro, puede producir extensión horizontal del hombro y extensión relativa desde la posición de flexión. Este músculo pues actúa mucho durante la natación, por eso es que en los nadadores profesionales desarrolla mucho y se ha venido a denominar el músculo de los nadadores o natatorio. Pasamos a otro plano, es el plano llamado retroescapular. Estamos en la parte posterior, ¿no? El plano superficial eran el trapecio y el dorsal ancho. Ahora pasamos a otro plano que está debajo del trapecio y del dorsal ancho, pero se encuentra detrás de la escápula, donde encontramos al músculo supraespinoso, que va de la fosa supraespinosa a la carilla superior del trocánter del troquíter o tubérculo mayor del húmero, el infraespinoso de la fosa infraespinosa a la faceta media del tubérculo mayor del húmero, el redondo menor que va de la fosa infraespinosa, de su superficie de inserción a la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero, el redondo mayor que se origina también en la fosa infraespinosa por debajo del redondo menor y tiene la característica de cruzar hacia adelante. Vean, aquí está el húmero, todos estos están iniciados detrás del húmero, este se va hacia la cara anterior y se inserta en la cresta que se encuentra debajo del tubérculo menor en una inserción paralela, como habíamos dicho, al dorsal ancho. Ahí tenemos entonces músculos reales, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor. Aquí lo vemos al dorsal ancho y aquí vemos como relaciones también al músculo angular del omóplato, al músculo romboides menor y al músculo romboides mayor. Ahí vemos las inserciones del supraespinoso, desde la fosa supraespinosa hasta la carilla superior del tubérculo mayor del húmero. Ahí estamos viéndolo pasar, sabemos que refuerza la cápsula articular por arriba y forma parte del manguito rotador, el músculo supraespinoso. Ahí lo tenemos al supraespinoso nuevamente, lo mencionamos varias veces porque es muy importante en el manguito rotador en el momento que se lesiona. ¿Cuáles son las acciones del supraespinoso? Produce la abducción
del hombro y la rotación externa. La abducción, especialmente en sus estadios iniciales, por esas razones que al supraespinoso se le conoce con el nombre de starter, el que comienza. Luego tenemos este músculo que es el músculo infraespinoso, que parte de toda la fosa, de la fosa infraespinosa y se dirige hacia la carilla media del tubérculo mayor del húmero. Ahí tenemos sus inserciones, que son en la fosa infraespinosa, en una amplia superficie de inserción, y se dirige hasta el húmero, hasta la faceta media del tubérculo mayor del húmero. ¿Cuáles son las acciones del infraespinoso? Puede producir extensión horizontal y rotación externa del hombro. Ahí tenemos nuevamente a la cara posterior de la escápula y del húmero, donde encontramos a este pequeño músculo que es el redondo menor. El redondo menor que se origina de su superficie elíptica en la cara posterior de la escápula, en la fosa infraespinosa, y se dirige hacia la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero, pasando por detrás de la articulación, reforzando la cápsula articular, lo mismo que el músculo subinfraespinoso. ¿Cuáles son las acciones del redondo menor? Puede producir extensión del hombro, extensión horizontal y rotación externa. Y aquí lo tenemos al redondo mayor, que se origina en la parte inferior de la fosa infraespinosa, se dirige lateralmente, se dirige adelante del húmero y en la parte anterior del húmero se inserta en el labio interno del canal intertubercular o cresta que está por debajo del tubérculo menor del húmero. ¿Cuáles son las acciones del redondo mayor? Produce aproximación, produce extensión del hombro, ¿sí? Produce extensión relativa y extensión real, produce rotación interna y extensión horizontal. Ahí tenemos pues precisamente a esos músculos, al infraespinoso, al redondo menor, al redondo mayor, que forman un espacio triangular. Forman un espacio triangular cuya base es el húmero y su vértice es la inserción del redondo menor y del redondo mayor. Este espacio triangular, homo de omoplato y humeral de húmero, homohumeral, espacio triangular homohumeral, está cruzado por el tendón de la cabeza larga del tríceps y se está dividiendo en dos espacios secundarios, uno externo, que es cuadrilátero, cuyo borde externo es el húmero, su borde interno es el tríceps, su borde superior es el redondo menor y su borde inferior es el redondo mayor. Este espacio cuadrilátero se llama homo tricipital, húmero tricipital, húmero tricipital, y está dando paso al nervio circunflejo y a la arteria circunfleja humeral posterior, el espacio cuadrilátero húmero tricipital. Medialmente se forma un espacio triangular que se denomina homo tricipital, por donde está pasando la arteria circunfleja escapular. Este triángulo está delimitado por arriba por el redondo menor, por abajo por el redondo mayor y lateralmente por la cabeza larga del tríceps. Y también vamos a encontrar este otro triángulo que se forma entre el húmero y el redondo mayor, además del tríceps, que es el triángulo de Avelino Gutiérrez, por donde se identifica al nervio radial y a la arteria braquial profunda. Aquí tenemos una imagen real donde vemos el espacio cuadrilátero húmero tricipital con el nervio circunflejo y la arteria circunfleja humeral posterior. Aquí vemos el espacio triangular homo tricipital por donde está pasando la arteria circunfleja escapular. Luego, tenemos un plano que está a nivel de la escápula. En este plano que está a nivel de la escápula vamos a encontrar a este músculo que es el elevador de la escápula o angular del omóplato, que viene desde las apófisis transversas de las vértebras cervicales 1, 2 y 3 y que termina aquí en este ángulo de la escápula. Luego tenemos en el borde interno de la escápula al romboides menor a nivel de la espina de la escápula y el romboides mayor por debajo del nivel de la espina en el borde interno de la escápula.
Además, vamos a encontrar como relación en el borde superior de la escápula a un músculo denominado homoioideo, pero que pertenece a los músculos infraioideos. Aquí estamos viendo claramente las inserciones del músculo angular del omóplato en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 1, 2, 3 y 4 y terminando en el ángulo de la escápula. Aquí tenemos al romboides menor que se origina en las apófisis espinosas de las vértebras cervical 6 y 7 y termina en el borde interno de la escápula a nivel y algo por arriba de la espina de la escápula. Y luego tenemos a este otro que es el romboides mayor, que comienza en las apófisis espinosas desde torácica 1 hasta torácica 4 y termina en el borde interno de la escápula. Ahí está, el romboides menor y el romboides mayor y el angular del omóplato o elevador de la escápula. ¿Qué es lo que hace el elevador de la escápula? Como su nombre lo indica, eleva la escápula, por lo tanto eleva los hombros. Cuando tiene su punto fijo en la escápula y se contrae bilateralmente, puede extender el cuello y la cabeza, y la contracción unilateral produce inclinación lateral de la cabeza. ¿Qué hacen los romboides? Los romboides son capaces de elevar las escápulas, por lo tanto los hombros, y también hacen que la escápula se aproxime a la columna vertebral, por lo tanto producen retroposición de los hombros. Y por último, en la pared posterior tenemos el cuarto plano en profundidad, que es el plano preescapular, constituido por un solo músculo, el músculo subescapular, que refuerza por delante la cápsula articular. Aquí lo tenemos al músculo subescapular, que no se inserta en toda la fosa, sino deja un espacio libre en el borde superior, en el ángulo superior, cerca al borde interno y en el ángulo inferior. El músculo subescapular termina en el tubérculo menor del húmero. Ahí tenemos precisamente las inserciones en la fosa subescapular hasta el tubérculo menor del húmero. ¿Qué acciones tiene el subescapular? En primer lugar es aproximador del hombro y en segundo lugar es rotador medial del hombro. Ahí tenemos en esta imagen de anatomía de superficie al músculo trapecio y ahí está el músculo dorsal ancho. La pared interna está formada solamente por este músculo que tiene un borde anterior que se parece a un serrucho, por esas razones que le han puesto el nombre de serrato mayor o serrato anterior, que está inervado por el nervio del serrato anterior o tóraco-dorsal, rama del plexo braquial. Ahí tenemos entonces en la pared interna a este músculo que es el serrato mayor, que se origina en la cara anterior de la escápula, en el ángulo superior, en el ángulo inferior y en una línea que se encuentra cerca al borde interno. De ahí sus fibras se dirigen y por medio de 10 fascículos se inserta en las 10 primeras costillas. Ahí tenemos nuevamente al serrato mayor o anterior y ahí tenemos a su nervio, el nervio del serrato mayor. ¿Qué hace el serrato anterior? Pues por sus fascículos inferiores puede descender el muñón del hombro, desciende la escápula y el muñón del hombro. Puede producir anteposición del hombro, o sea, separar la escápula de la columna vertebral. Puede producir abducción del hombro de los 90 a los 150 grados y flexión del hombro de los 60 a los 120 grados, es decir, las segundas etapas. Aquí lo estamos viendo precisamente al serrato mayor, pectoral mayor, serrato mayor, dorsal ancho. Y en la región externa solamente vamos a encontrar este músculo que es el músculo deltoides, que tiene aproximadamente 2 a 3 centímetros de espesor en su parte superior, se hace más plano en su parte inferior. En este músculo es donde se pueden realizar administración intramuscular de medicamentos, cuyo volumen no sobrepase 1, máximo 2 mililitros. Ahí tenemos las inserciones del deltoides, ahí tenemos su porción espinal, en la espina de la escápula, su porción acromial o porción media y su porción clavicular o anterior. Entonces, en el deltoides vamos a encontrar un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. El fascículo anterior es el clavicular, el fascículo medio es el acromial y el fascículo posterior es el espinal. ¿Qué funciones tiene el deltoides? El fascículo posterior puede producir
retroposición de los hombros, el fascículo anterior, anteposición de los hombros. El fascículo anterior y posterior pueden producir aproximación del hombro. El fascículo medio produce separación, abducción del hombro. El fascículo anterior, flexión. El fascículo posterior, extensión. El fascículo anterior, flexión horizontal. El fascículo posterior, extensión horizontal. El fascículo anterior, rotación medial. El fascículo posterior, rotación lateral. Entonces, el deltoides puede realizar prácticamente todos los movimientos. Como ya habíamos mencionado a propósito del pectoral mayor, entre el pectoral mayor y el deltoides existe un espacio, un canal primero que se vuelve espacio prismático triangular cerca de la clavícula, que es denominado surco deltopectoral, donde discurre esta vena, la vena cefálica, que desemboca en la axilar y del axilar a la subclavia, de la subclavia a la innominada, de la innominada a la cava superior y al corazón. Por esas razones que esta vena que se encuentra en el surco deltopectoral se la utiliza para punciones venosas centrales. La piel de esta región está inervada, como verán ustedes, por el nervio supraclavicular del plexo cervical. Ahí tenemos un deltoides con su fascículo clavicular, su fascículo acromial y su fascículo espinal, anterior, medio y posterior. Ya se lo ve más claramente. Fascículo anterior, fascículo medio, fascículo posterior. Luego pasamos a la región del brazo, y en el brazo vamos a encontrar músculos distribuidos en una parte anterior y en una parte posterior. En la región anterior del brazo vamos a encontrar los músculos distribuidos en dos planos. Un plano superficial constituido por este músculo que tiene dos cabezas, una cabeza larga que se origina en el tubérculo supraglenoideo, pasa por la cápsula articular del hombro, se acomoda en el canal intertubercular donde tiene su vaina sinovial y está sujetado por este ligamento humeral transverso, que se une a la cabeza medial que se origina por un tendón común con el coracobraquial en el vértice de la apófisis coracoides. Vean que ambos vientres se unen y el bíceps termina insertándose en la tuberosidad del radio por un tendón directo y por un tendón aponeurótico se continúa con la aponeurosis del antebrazo. Ahí tenemos la cabeza corta y la cabeza larga del bíceps. Ahí está su tendón de inserción en el hueso radio, en el tubérculo, y ahí está su aponeurosis de inserción que se continúa con la aponeurosis del antebrazo. Ahí tenemos la cabeza larga y la cabeza corta, que es lo que van a hacer. El músculo bíceps es un poderoso flexor del codo. Además, es un supinador principal y también puede participar en la flexión horizontal del hombro. En la región anterior encontramos el plano profundo, donde vamos a encontrar a este que es el músculo braquial y a este otro que es el músculo coracobraquial, que se caracteriza por estar perforado por este nervio, el nervio músculo cutáneo, que perfora el coracobraquial y que termina inervando a todos los músculos de la región anterior del brazo, es decir, al coracobraquial, al braquial y al bíceps. Lateralmente se continúa como un nervio cutáneo, ¿no? Aquí seguimos viendo las relaciones y ahí está la arteria circunfleja humeral anterior. Ahí tenemos el tendón de la cabeza larga del bíceps con su ligamento humeral transverso y su vaina sinovial. Aquí estamos viendo el coracobraquial perforado por este nervio, que es el nervio músculo cutáneo. Ahí está el bíceps, ahí está el nervio músculo cutáneo distribuyéndose en el coracobraquial, en el bíceps y en el músculo braquial. ¿Qué es lo que hace el músculo braquial? Se origina en la cara anteroexterna y anterointerna de la mitad inferior de la diáfisis del húmero y termina en el tubérculo o en la tuberosidad del cúbito, en la cara inferior de la apófisis coronoides. Su única acción es flexionar el codo. El coracobraquial, con un tendón común, hemos dicho, del vértice de la apófisis coracoides hasta la cara medial anteromedial de la diáfisis del húmero. ¿Qué es lo que produce este músculo? Flexión del hombro, produce aproximación del hombro y flexión horizontal del hombro. Aquí vemos entonces superficialmente representados al bíceps
con su aponeurosis superficial, sus nervios superficiales y las venas superficiales. Vean ustedes que en el borde externo del bíceps se localiza esta vena, que es la vena cefálica, que al llegar al extremo superior perfora la aponeurosis y se hace profunda. Entonces aquí está sobre la aponeurosis, entonces es superficial. Aquí perfora la aponeurosis y se hace profunda. Lo mismo ocurre con esta vena que está en el borde interno del bíceps. Ya vean, desde el tendón más o menos acompaña hasta la parte media del brazo, donde perfora la aponeurosis y se hace profunda esta vena basílica. Ahí está una disección de la vena cefálica hasta el surco delto pectoral y de la basílica. Aquí en el triángulo nos están, o en el codo nos están mostrando este triángulo, donde se está formando esta Z venosa que tiene aquí una forma de M, la M venosa. Ahí está la vena cefálica y ahí está la vena basílica. Además, en el borde interno del bíceps, ya profundamente, vamos a localizar al nervio mediano y a la arteria braquial. Por eso es que hay que tener mucho cuidado si administramos medicamentos o sacamos sangre puncionando esta vena que es la basílica, porque está muy relacionada con la arteria braquial y con el nervio mediano. Ahí tenemos precisamente el músculo bíceps con su surco medial, donde hemos dicho que profundamente se encuentran el nervio mediano y la arteria braquial, y superficialmente hasta la parte media se encuentra la vena basílica. Atrás está el tríceps. Y aquí está el surco externo, donde hemos mencionado que se encuentra la vena cefálica que se continúa en el surco delto pectoral. Pues, ¿para qué nos sirve conocer ese trayecto? Pues para colocar correctamente el manguito del tensiómetro y tomar adecuadamente la presión arterial. ¿Para qué nos sirve el conocimiento de las vías venosas? Pues para extracción de sangre o para introducción de líquidos o medicamentos. Ahora, se puede hacer esta punción anatómicamente o guiados por ecografía. Actualmente, esto es una técnica común de ser guiados por ecografía para realizar todo tipo de punciones. Y por último, en el brazo vamos a encontrar una región posterior donde encontramos un solo músculo que es el tríceps braquial. Tríceps porque tiene 3 cabezas. Aquí tenemos a la cabeza larga que se origina en el tubérculo infraglenoideo y se está insertando en la cara posterior del húmero, tanto por arriba como por abajo del canal del radio. Luego tenemos esta que es la cabeza medial, que se origina en la cara posterior del húmero por debajo del canal del nervio radial y termina en el olecranon, en el vértice del olecranon. Y luego tenemos esta que es la porción externa o cabeza lateral, que se origina en la cara posterior del húmero por arriba del surco del nervio radial y que también termina en el húmero. Entonces, el que sujeta hacia el olecranon es la cabeza medial. Ahí estamos viendo precisamente las relaciones, ¿no? Es la cabeza larga del tríceps, que hemos dicho que está delimitando lateralmente el espacio cuadrilátero húmero tricipital, por donde pasa el nervio circunflejo y la arteria circunfleja humeral posterior, y medialmente el triángulo homotricipital, por donde pasa la arteria circunfleja escapular. Y aquí estamos viendo la cabeza externa del tríceps, por fuera y por arriba de este canal por donde discurre el nervio radial y la arteria braquial profunda. Y medial y caudalmente a este canal se encuentra el origen de la cabeza medial del tríceps. Entonces, las 3 cabezas teóricamente terminan en el olecranon. Aquí estamos viendo esto mismo, pero en una imagen real. Cabeza larga del tríceps, cabeza larga del tríceps. Cabeza externa del tríceps, cabeza externa del tríceps, cabeza interna del tríceps, cabeza interna del tríceps, nervio mediano y arteria braquial profunda. No mediano, nervio radial y arteria braquial profunda. Nervio radial y arteria braquial profunda. Entonces, en el tercio medio del brazo, el nervio radial está pasando por detrás del húmero. Y aquí lo vemos nuevamente, ¿no? Ahí está el músculo braquioradial, el braquial, el bíceps, y aquí está el tríceps, y ahí está el canal por donde está pasando el nervio radial junto con la arteria braquial profunda.
¿Cuáles son las acciones del tríceps braquial? Es un poderoso extensor del codo. También es un aductor y puede producir extensión relativa del hombro. Esta es una imagen donde podemos ver los relieves musculares. Ahí está el trapecio, ahí está el deltoides con su fascículo anterior, medio y posterior. Aquí está el infraespinoso, aquí está el redondo mayor, ahí está el dorsal ancho, ahí está el tríceps. Y ahí lo tenemos al tríceps, que según los fisiculturistas es uno de los más difíciles de trabajar. Muchas gracias por su atención.